contexto social donde tus hijos viven hoy en día es muy diferente al contexto social donde nosotros vivimos. Vemos a nuestro adolescente de repente ahogándose en un vaso de agua, armando una tragedia por algo que le pasó. Entonces, ese es un punto del por qué a veces nos cuesta entender lo que siente nuestro adolescente. Bienvenidos y bienvenidas a Adolescencia en Esencia, el podcast. Mi nombre es Adriana, soy Life Coach en Programación Neurolingüística y educadora de familias con disciplina positiva y estoy aquí para ayudarte a sanar la relación con tu adolescente. Así que si tú hoy estás interesado o interesada en mejorar la comunicación que tienes con tu adolescente, en que puedan mejorar esa relación, o quieres aprender a apoyar a tu adolescente en fortalecer su amor propio o ayudarles a explotar su mayor potencial, este podcast sí es para ti. Oigan familia, en el episodio de hoy quiero contarles sobre una estrategia que yo utilicé cuando mi hija pasaba por su proceso de adolescencia. Como ustedes bien saben, yo fui mamá adolescente, entonces pues realmente yo no tenía base sobre el tema de la crianza, no tenía información al respecto. En esa época pues uno no podía acceder a la información de manera tan fácil como lo hacemos ahorita, o sea, no tenía como buscar un podcast, buscar en Instagram cuentas de crianza, no tenía nada de eso. Entonces yo me guiaba con lo que mi mamá me decía que debía hacer, ¿sí? Pues, ¿qué más información tenía yo sino sobre una mamá experta que había criado 3 hijos y pues que seguía obviamente lo que ella me decía? Sin embargo, había algo que yo tenía muy claro y era que yo pensaba que quería tener una relación diferente con mi hija a la que yo tuve con mi mamá, porque yo tuve una relación un poco caótica con mi mamá porque pues yo era una adolescente demasiado rebelde, era una adolescente hermética completamente. Por más que mi mamá usó cualquier tipo de estrategia que le decían para acercarse a mí, para saber yo qué quería, para conocer mis necesidades, para saber en qué andaba yo era, hermética completamente. Tenía como un muro de concreto entre ella y yo y no hablaba nada, no decía nada, no opinaba absolutamente nada. Entonces yo quería hacer algo diferente para que la relación con mi hija efectivamente fuera diferente. Pero pues no tenía las herramientas, no tenía la información, no sabía qué hacer diferente. Hubo una cosa que hice bien, bueno, hubo varias cosas que hice bien, pero hubo una en especial que yo siento que me sirvió como una buena estrategia para entender a mi hija, para entender un poquito qué le pasaba, qué sentía, cómo se sentía, qué podía yo hacer por ella en ese momento. Y esa es la estrategia de las que les voy a hablar hoy. Para iniciar, quiero leerles una historia de este libro que se llama El cerebro adolescente, de David Bueno. De hecho, mucha de la información que te traigo hoy salió de este libro, entonces pues, te lo recomiendo si lo quieres comprar. Pero voy a contarte la historia. Cuando yo leí esta parte, este capítulo en este libro, yo dije, pues lo hice bien, de una manera instintiva, pero lo hice bien. Escuchen pues la historia. Cuenta la leyenda que hace muchos años en un pueblecito situado en los valles del sur de un pequeño país, vivía una familia de zapateros. Una noche, durante la cena, el padre le dijo a su hijo mayor: hijo, has crecido, ya eres un muchacho. Debes aprender el oficio para ganarte la vida y en el futuro formar tu propia familia. Además, necesito ayuda en la zapatería. Se acerca el invierno y sabes que es la época en la que más gente viene a comprar zapatos para proteger sus pies del frío. Sus otros hijos escuchaban atentamente y la madre sonrió y añadió orgullosa: tienes mucha suerte, hijo mío. Tu padre es el mejor zapatero del país. Aprende todo lo que sabes de él y mantén la tradición de hacer zapatos como lo hacía tu abuelo y tu bisabuelo. Al día siguiente, empezó como aprendiz en la zapatería. Curtir la piel, la más resistente del mercado, cortarla de forma precisa y coserla con el mejor hilo de la comarca se convirtieron en tareas habituales para él. Zapatos de piel hechos únicamente con piel. Así era como su padre lo hacía siempre. Aprendió el oficio con rapidez y empezó a hacer zapatos tal y como lo hacía su padre, tal y como su padre le había enseñado. Sin embargo, un día mientras estaba con sus amigos, tuvo una idea. Uno de ellos, casi de su misma edad, que era leñador como su padre,
Comentó que la corteza del alcornoque siempre se notaba caliente al tacto y que jamás se enfriaba. ¿Por qué no añadir una fina capa de corcho al interior del zapato, como una segunda suela, para que en el invierno, al pisar la escarcha, el pie no se enfríe tanto? Sin pensarlo dos veces, lo probó, sin decírselo a su padre. Cuando éste vio lo que había hecho, le amonestó muy seriamente. Hijo mío, así no es como te he enseñado a hacer zapatos. Acabas de desperdiciar piel de la mejor calidad, hilo del más reciente y un tiempo muy valioso. ¿Cómo se te ha ocurrido semejante cosa? ¿Quién querrá comprar zapatos con un pedazo de corcho adentro? ¿Pero qué tienes en la cabeza? ¿Por qué no te limitas a hacer lo que te he enseñado? Tengo muchas esperanzas puestas en ti. Por favor, no me decepciones otra vez, hijo. El hijo molesto salió de la zapatería dando un portazo. Esa noche, al llegar a la casa, el padre explicó lo sucedido a toda la familia durante la cena y lo remató diciendo: no sé dónde iremos a parar. ¿Por qué los muchachos ya no obedecen a sus padres? ¿Qué será de nosotros? ¿Por qué no pueden hacerlo como yo lo he hecho siempre? Entonces, desde una esquina de la mesa, se oyó pausada y siseante la voz de la abuela. Hijo mío, dijo dirigiéndose al padre, es igual que tú. Parecen hechos de la misma masa y horneados en el mismo horno. ¿No recuerdas cuando tú eras aprendiz de tu padre, que en paz descanse, y un día, sin decirle nada, pusiste unos cordones a los zapatos para que sujetasen mejor el pie y no se quedasen enganchados en el barro en los días de lluvia? ¿Por qué crees, sino que tenemos esa fama de ser la mejor familia de zapateros del país? Tu padre también se enfadó contigo y tú también diste un portazo. Pero ahora todos los zapatos llevan cordones y quién sabe si pronto no llevarán todos una lámina de corcho. ¿Cómo puede ser que no te acuerdes? Aquí termina esta historia y ahí ya más o menos me vas entendiendo por dónde va esa estrategia. Miren, familia, cuando mi hija llegó a la adolescencia, era muy curioso porque cuando yo estaba en la adolescencia, yo me sentía demasiado grande, ¿sí? Cuando yo tenía 14, 15, 16 años, me sentía demasiado grande. Sin embargo, cuando yo vi que ella ya llegó a la adolescencia, al contrario, yo la veía demasiado chiquita. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo a esa edad ya la tuviera ella? ¿Cómo es posible que yo a esa edad me sintiera tan grande cuando evidentemente no lo es? Pero ya lo veía yo desde una perspectiva de mujer adulta. Entonces, cuando pasaban cierto tipo de cosas, yo pensaba, bueno, si yo estuviera en la situación de ella, si yo vuelvo ahorita a mi adolescencia y cerraba los ojos y trataba de recordar cómo había sido mi adolescencia, ¿qué me gustaría recibir de los adultos que están a mi alrededor? ¿Qué me hubiera gustado recibir de mi mamá o de mi papá o de cualquier persona que estuviera alrededor mío si yo estuviera en este momento o si yo fuera otra vez adolescente y estuviera pasando por la misma situación de mi adolescente? ¿Sí? Y aunque ella y yo somos muy distintas y seguramente tú y tus hijas o tú y tus hijos adolescentes también son muy distintos, sentir empatía en algunos momentos sí nos ayuda a ser más cercanos a ellos. Sentir empatía por lo que están pensando, por lo que están sintiendo, sin necesidad de estar imponiendo nuestra lógica de adultos, porque es que ya venimos con muchas más creencias en todo el proceso que hemos recorrido. Entonces, ya se nos dificulta muchísimo más entender qué es lo que pasa con nuestros adolescentes. E inclusive se nos ha olvidado cómo nos sentíamos, cómo pensábamos y qué hacíamos en nuestra propia adolescencia. Para entender más a tu adolescente, debes intentar pensar y sentir como ellos. Y ahí es donde viene la dificultad de todo este asunto y te voy a contar por qué se vuelve difícil para nosotros como adultos dar esa mirada atrás, dar esa mirada al pasado y decir, ay, sí, yo me acuerdo que a mí me pasó lo mismo, sí, yo me acuerdo que yo me sentí de esta manera. Te voy a contar por qué. La estrategia entonces de la que te estoy hablando es precisamente que tú aprendas a recordar qué tipo de adulto necesitaste en tu propia adolescencia. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se nos dificulta conectar
y por qué se nos dificulta recordar lo que sentíamos cuando éramos adolescentes. Punto número 1. Resulta que el proceso de crecimiento de tu adolescente, el proceso en el desarrollo que ellos se encuentran en este momento, hace primero que le dé muchísima más importancia a los estímulos externos de lo que tú le das, ¿sí? Para los adolescentes, absolutamente todos los estímulos externos son demasiado importantes y algo que para ti puede ser como normal, ellos lo pueden magnificar, ellos pueden decir, o sea, es extremadamente importante, como los comentarios de los demás, como un like, como un comentario de algún amigo, de alguna amiga, pero para ellos es sumamente importante. Entonces, claro, si llega hoy tu adolescente triste porque su mejor amiga le dijo una palabra fea, puede que tú digas, pero ¿por qué se enoja por esa bobada? Puede que sea para ti más difícil entenderlo o entenderla, porque para ellos, en su proceso de desarrollo, en su proceso de formación, para ellos es muy importante todos los estímulos externos. Además, los adolescentes tienen mayor dificultad de controlar sus emociones, mucha más dificultad que nosotros los adultos. Imagínate, y si a veces nosotros los adultos nos descontrolamos de emociones, no somos capaces de controlar nuestras emociones, ahora imagínate un adolescente que por su proceso de desarrollo, por su proceso de crecimiento, se le dificulta aún más esto. Entonces, esas dos diferencias básicas que tenemos frente a nuestros adolescentes, o sea, nosotros los adultos los estímulos externos no nos importan tanto pues como el adolescente, y tenemos un mayor control de nuestras emociones que un adolescente. Esas son diferencias básicas que tenemos frente a un adolescente. Entonces, cualquier situación que para nosotros puede ser neutra, ¿sí? Puede ser que ni muy bien ni muy mal, para tu adolescente puede ser que cause mucha euforia, mucha alegría, o al contrario, mucha tristeza o mucha preocupación. Entonces, ese es un punto del por qué a veces nos cuesta entender lo que siente nuestro adolescente, lo que está pensando y lo que necesita en ese momento por parte tuya. Punto número 2. Los contextos sociales son muy diferentes. Probablemente cuando tú y yo éramos adolescentes, peleábamos con nuestros papás, con nuestra mamá y nuestro papá, porque queríamos estar un rato más en la calle. Nos encantaba estar en la calle, socializando con nuestros amigos, nos encantaba estar hablando afuera, tomando aire fresco, estar con un grupo de amigos muy grande, y peleábamos con nuestros papás o con nuestras mamás porque queríamos estar o pasar más tiempo en la calle con nuestros amigos. Entonces, cuando ya nos llamaban y nos decían, bueno, hora de entrarse, ya no más, se acabó la calle, entonces ahí nos enojábamos, no nos gustaban, ay, es que a mi amigo sí lo dejan hasta tarde, mi amiga puede salir hasta las 10 y tú a las 9 ya me estás entrando, que es muy temprano, y bueno, esa era la pelea. Y probablemente hoy en día, con tu adolescente, pelean para que salga. Él o ella te pelea para que le permitas estar más tiempo en las redes sociales o le permitas jugar en línea con algunos amigos. Entonces, claro, tú dices, no, es que en mi época era muy diferente, en mi época yo quería estar en la calle, yo quería estar con mis amigos. En cambio, él o ella se la pasan aquí encerrados, no ven la luz del sol, yo antes le peleo para que salga. ¿Sí? El contexto social es muy diferente, pero ojo, el deseo finalmente es el mismo, socializar. Nosotros peleábamos porque queríamos socializar en persona con nuestros pares, con nuestros amigos, ¿sí? Tus hijos, tus adolescentes pelean porque quieren socializar, lo que pasa es que la manera de socializar en este momento, en esta época, es muy diferente a la manera como socializábamos nosotros. Ahorita los adolescentes socializan con un like, socializan con tener redes sociales, con subir cosas a Instagram, con subir cosas a TikTok, así socializan ellos ahora. Entonces, claro, ahí tú dices, es que yo antes peleaba por salir, entonces no logras entender lo que puede sentir un adolescente al tú decirle, desconéctate de eso, porque ellos están socializando, están haciendo lo mismo que nosotros hacíamos, solo que de manera diferente, ¿sí? Hay que entender entonces que efectivamente nuestros hijos son diferentes a lo que nosotros fuimos. Sin embargo, el proceso de desarrollo del adolescente, de tu adolescente y cuando tú fuiste adolescente, sí es muy similar. Sí necesitamos socializar, sí nos importa mucho la opinión de los demás. Anteriormente era solo de manera verbal, o sea, yo solo escuchaba lo que me decían mis amigos. Hoy en día escucho lo que dice casi el mundo entero por medio de las redes sociales, por medio de los comentarios en redes sociales. Entonces,
digamos que están mucho más expuestos y mucho más abiertos a recibir más información. Nosotros también somos diferentes a nuestros padres. Ahora piensa esto, la manera como tú te creaste, como tú creciste, el entorno social fue muy diferente a cómo crecieron nuestros padres. Eso marca la diferencia también. El contexto social donde tus hijos viven hoy en día es muy diferente al contexto social donde nosotros vivimos. Entonces, ese es otro punto muy importante que nos indica o que nos bloquea un poco para no entender qué es lo que necesitan nuestros adolescentes, qué es lo que está necesitando mi hijo o mi hija en este momento de mí. Y el punto número 3 es que nuestra memoria no es como un libro impreso, ¿sí? O sea, si tú hoy quieres recordar cómo fue tu adolescencia, no es que tú cierres los ojos y tu cerebro llegue y pase las hojas del libro y llegues hasta los 16 años y recuerdes exactamente con claridad qué hiciste, cómo lo hiciste, cuándo lo hiciste, qué sentías, qué no sentías, qué hablabas. No, no es como un libro impreso. Nuestra memoria mantiene o se encuentra en un estado dinámico, ¿sí? Cada vez que nosotros recordamos algo de nuestro pasado, nuestro cerebro lo revive, pero lo mezcla con otros recuerdos y con el estado emocional que tenemos actualmente. Imagínense eso, o sea, si de pronto nos pasó algo muy, muy triste en nuestra adolescencia, pero muy triste, o sea, que nos hizo sentir realmente fatal, 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 fatal. Y ya que ahorita como adultos lo intentamos recordar, seguramente no lo vamos a recordar tal cual todos los sentimientos que tuvimos en ese momento, porque se va a mezclar con otras vivencias que hemos tenido. Y adicional, se mezcla con lo que tú estás sintiendo hoy, que tratas de recordar ese momento. O sea, es una mezcolanza y la memoria no es estática y la memoria no está escrita en piedra. Entonces, claro, cuando tú dices, no, pero es que yo me acuerdo que yo no era así, yo me acuerdo que yo no hacía un berrinche por eso. ¿Por qué no lo logramos recordar? Por esto que te estoy contando, porque nuestra memoria no es estática, es dinámica. Entonces le pasa como al padre con el hijo en la historia que te conté al principio. El padre furioso porque el hijo estaba cambiando las cosas y no recordaba que él también había hecho lo mismo con su propio papá. Cuando recordamos nuestra adolescencia, entonces, la alteramos un poco. Así funciona nuestro cerebro. El recuerdo llega un poco alterado. Entonces, imagínate, tú estás tratando de recordar y te llega a ti un recuerdo sesgado. Te llega a ti un recuerdo como que no viene con todas las emociones en ese momento. Entonces, claro, vemos a nuestro adolescente de repente ahogándose en un vaso de agua, armando una tragedia por algo que le pasó, y a ti en este momento, con tu lógica de adulto, con los problemas de una persona adulta, te dice, ah, pero eso no son problemas, esas no son penas, eso no es nada comparado con todo lo que yo he vivido. Mejor dicho, eso no es nada con los problemas ahorita adultos. Espérese a que crees que ya va a ver qué es un problema de verdad. Entonces nos cuesta ponernos realmente en los zapatos de nuestros adolescentes, nos cuesta realmente ser empáticos porque nuestra memoria o nuestro cerebro no está en la capacidad de traer exactamente la misma versión de lo que tú padecías en ese momento, ¿sí? No sé si cuando mi hija llegó a la adolescencia, de repente, digamos como fui mamá tan joven, de repente los recuerdos los tenía un poquito más frescos. No sé si de pronto por eso se me hizo un poco más fácil entender o ser un poquito más empática. Y aunque no quiere decir que no cometí errores o no quiere decir que yo todo lo hice perfecto con mi hija, no, pero sí en muchas ocasiones creo que actué de manera acertada cuando antes de actuar, cuando antes de hacer algo yo decía, ok, voy a hacer un alto. Me imagino a Adriana de 16 años, está pasando por esto, llegó enojada porque se peleó con su amiga. ¿Qué te hubiera gustado recibir de tu mamá? ¿Qué te hubiera gustado recibir de tu papá? Cuando yo hacía esto, me llegaba una respuesta mejor a que si solamente pensaban, ay, pero qué exagerada, pero tan exagerada, también es que se ahoga en un vaso de agua, pero es que también es que arma una tragedia por todo. Ahí es cuando no logramos ser empáticos, ¿listo? Entonces, ¿para qué te cuento estos 3 puntos? Es para que tengas presente que cuando tú vayas a aplicar esta estrategia de querer recordar cómo fue tu adolescencia, de querer saber
qué tipo de adulto necesitaste tú cuando eras adolescente, de repente la información no te va a llegar así como que, ay, ya sé, ay, ya supe. De pronto no, porque está toda esta información que te acabo de entregar, que el proceso de crecimiento de tu adolescente es diferente, estamos en contextos sociales diferentes, en el tema de que nuestra memoria no es un libro impreso, no va a llegar toda la información así tal cual como lo vivimos. Esas tres cosas influyen mucho cuando tú vayas a hacer este proceso de recordar, pero no por eso lo vas a dejar de hacer. Haz el intento. Cuando tu adolescente vuelva a llegar con un problema, que se peleó con la novia, con el novio, que mi amiga no le habla, que me siento muy nervioso por el examen que voy a presentar en el colegio, que me estresa mucho, 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 que un profesor me la tiene montada, recuerda, intenta recordar tu adolescencia. Intenta ponerte en los zapatos de tu adolescente teniendo en cuenta que tal vez vas a tener estos 3 puntos en tu contra, que seguramente vas a pensar que tu adolescente está ahogándose en un vaso de agua, que de repente vas a pensar que está exagerando, que de repente vas a decir, ay, pero no es lo mismo que lo que yo viví. Seguramente te van a llegar todos estos recuerdos, pero haz el ejercicio porque eso te va a ayudar a tener mucha más empatía y a ser mucho más asertivo, mucho más asertiva en el acercamiento y la conexión que puedes tener con tu adolescente. Sin más, familia, hemos llegado al final de este episodio. Te agradezco de verdad mucho, mucho por haber estado aquí, por seguir compartiendo esta información. Recuerda que si no te has inscrito, no te has suscrito al canal de YouTube, puedes hacerlo y darle like o comentar qué te pareció este episodio y cuéntame qué más información, qué otra información te encantaría que te trajera o cuál es el mayor reto que hoy estás viviendo con tu adolescente. Recuerda también compartir esto con todas las mamás o todos los papás de adolescentes que conozcas y que de verdad esta información les pueda ayudar a tener una mayor conexión y una mejor comunicación. Mejor dicho, ayúdame a que mi mensaje de verdad le llegue a muchas, muchas, muchas familias. Sin más, entonces, nos estamos viendo en el siguiente episodio. Que tengas un feliz, feliz día. Chao, chao.